La mano del niño era pequeña, pero su agarre era firme. Alejandro Cuesta lo sintió antes de verlo, unos dedos cerrándose alrededor de la manga de su chaqueta justo a la salida de la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, a las 7:43 de la mañana, con una lluvia racheda cayendo de lado y su café con leche quedándose frío. Se giró, listo para apartar a un extraño, y se encontró mirando hacia abajo a un crío, quizás de 11 años, quizás menos. Una sudadera rota en el hombro, zapatillas deportivas caladas hasta los huesos, ojos demasiado viejos para su cara. Por favor, no suba a ese avión. Alejandro casi se rió. El instinto fue automático, ese reflejo pulido de sala de juntas que trataba lo inesperado como algo que neutralizar rápidamente. Pero el chico no estaba suplicando, no estaba llorando. Estaba firme de la manera en que solo los niños que han sobrevivido a cosas reales aprenden a estarlo. Y eso detuvo a Alejandro en seco. Abrió la boca. 2 vigilantes de seguridad del aeropuerto ya se movían hacia ellos desde las puertas correderas. Manos levantadas, voces bajas, la calma practicada de hombres entrenados para dispersar sin causar una escena, y entonces el niño lo dijo. La mochila de su hija, la rosa con la estrella, plateada en la cremallera. Ella metió su conejo de peluche esta mañana porque siempre lo hace cuando usted viaja. Ella lo llama mantenerse conectada. Alejandro dejó de respirar. Nunca le había contado eso a nadie, ni a su asistente, ni a su junta directiva, ni a su amigo más cercano. La mochila rosa, con la cremallera de estrella plateada, era algo que le había comprado a Lucía la semana después del funeral de su madre, y el conejo de peluche, una cosa gris, desgastada que Lucía había llamado Cosmo, era un ritual privado entre los dos, una forma que su hija de 8 años había inventado para sentirse cerca de él cuando estaba fuera. Nadie lo sabía. Era suyo. Los vigilantes de seguridad estaban a 3 pasos. Alejandro levantó una mano, no agresiva, solo firme. «Denme un minuto», dijo sin mirarlos. Estaba mirando al chico. «¿Cómo sabes eso?» El chico miró a los oficiales, luego volvió a mirar a Alejandro. Su voz bajó, tanto que Alejandro tuvo que inclinarse. «Los oí hablar anoche. 2 hombres en el pasillo de mantenimiento detrás de la puerta J54. Dijeron su nombre, dijeron su número de vuelo, y dijeron algo sobre el avión». Tragó saliva. «No creo que deba subir en él». El teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Su llamada con la junta directiva. 7:45 en punto. Como siempre los viernes por la mañana, la forma que había organizado toda su vida en torno a la consistencia, para que nada pudiera desmoronarse, lo ignoró. «¿Qué aspecto tenían?», preguntó. Uno era grande, traje, sin corbata. Tenía una placa que parecía de seguridad del aeropuerto, pero era del color equivocado. El otro era más bajo. Él llevaba la mayor parte de la conversación. Tenía un pinganillo. El chico hizo una pausa. Dijo un nombre. Dijo Marcos. La palabra aterrizó como algo lanzado desde una altura. Marcos Rubio era el director de operaciones de Alejandro. Había estado con sistemas de seguridad Cuesta desde el principio, desde que los dos tenían 26 años y programaban en una oficina alquilada en Madrid. Fue el padrino en la boda de Alejandro. Estuvo en la habitación cuando nació Lucía. Fue la persona que Alejandro llamó a las 2 de la madrugada cuando su esposa Diana fue diagnosticada. Y la persona que estuvo a su lado en el cementerio de la Almudena 3 años después, cuando la tierra se tragó todo lo que había importado. El pecho de Alejandro se tensó de una manera que no tenía nada que ver con el frío. «¿Cómo te llamas?», le preguntó al chico. «Mateo». «Mateo, necesito que te quedes justo aquí. ¿Puedes hacer eso?». El chico asintió. «Una vez». Alejandro retrocedió, sacó su teléfono e hizo 2 llamadas en rápida sucesión. La primera fue a su jefe de seguridad personal, un exagente del GEO, Grupo Especial de Operaciones, llamado Ramón Vargas, quien respondió al primer tono y escuchó sin interrumpir.
La segunda fue a un contacto federal en la Brigada de Investigación Tecnológica, BIT, de la Policía Nacional, una inspectora llamada Elena Torres, que había trabajado en 3 casos separados con sistemas de seguridad Cuesta en los últimos 4 años. Ella no lo descartó. Hizo 2 preguntas agudas. Le dijo que no embarcara y dijo que tendría gente en el aeropuerto en 20 minutos. 7 minutos después, la zona de embarque de la Terminal 4 entró en bloqueo. Alejandro vio cómo sucedía desde el interior de la oficina del gerente del aeropuerto, que estaba abarrotada de archivadores y olía a café rancio y a algo floral y sintético de un ambientador en el alféizar de la ventana. Mateo estaba sentado en una silla de plástico frente a él con las manos juntas en el regazo, como alguien que había aprendido a no ocupar demasiado espacio en las habitaciones. Ramón Vargas estaba cerca de la puerta con los brazos cruzados, observando el pasillo a través de la estrecha ventana en el panel superior. «Dijiste anoche», dijo Alejandro, en el pasillo de mantenimiento. Mateo asintió. «¿Estabas durmiendo allí?» Una pausa. A veces, Alejandro no presionó. Miró al chico, realmente lo miró, y registró los detalles que casi había descartado afuera bajo la lluvia. La chaqueta era 2 tallas y demasiado grande, y tenía un pequeño parche de la bandera de España planchado en la manga izquierda, ligeramente torcido. Sus manos estaban limpias, pero sus uñas estaban irregulares. Había un moretón morado en el exterior de su muñeca izquierda, del tipo que proviene de apoyarse contra el hormigón. «¿Cuánto tiempo llevas en el aeropuerto?», preguntó Alejandro. «Unas 6 semanas. ¿Dónde duermes cuando no estás en el pasillo?» «Hay un muelle de carga en el lado sur. Un tipo de seguridad llamado Paco lo sabe. No dice nada». Mateo miró la mesa. «No estoy haciendo daño a nadie». «Lo sé», dijo Alejandro. La radio de Ramón crepitó. Escuchó. Asintió una vez y se acercó a Alejandro. «El equipo de Torres encontró algo en la puerta J54», dijo en voz baja. «En la pasarela. No dicen que todavía, pero han detenido todo el tráfico saliente en Izmuele». Alejandro se quedó muy quieto. Pensó en los viernes por la mañana, en el café del carrito cerca del kiosco de prensa. Siempre el mismo pedido, siempre la misma hora, en la videollamada con su junta directiva que había estado ejecutando a las 7:45 durante 3 años sin variación. En el vuelo privado que salía a las 8:15. Siempre puerta J54, siempre embarcando temprano para evitar la atención que conllevaba ser Alejandro Cuesta en un espacio público. Predecible. Se había hecho perfectamente predecible. Alguien había usado eso en su contra. Miró a Mateo. «Dime todo lo que recuerdes». Cada palabra. Mateo guardó silencio por un momento, reuniéndolo de la manera en que alguien lo hace cuando intenta ser preciso en lugar de solo rápido. Estaba en el pasillo, porque estaba lloviendo y no quería ir al muelle de carga. Hay una rejilla de ventilación cerca del cruce de la puerta que expulsa aire caliente. Voy allí, veces. Hizo una pausa. Los 2 hombres entraron por la puerta este. No creo que supieran que yo estaba allí. Estaba detrás del estante de equipos en la esquina. ¿A qué hora fue esto? Alrededor de las 11, tal vez 11:30. El vuelo de Alejandro había sido reservado desde el lunes. Su equipo presentaba la misma reserva permanente cada semana. Cualquiera que tuviera acceso a su calendario de viajes habría tenido tiempo más que suficiente. El hombre más grande, el que tenía la placa, dijo algo. ¿O fue sobre todo más bajo? Sobre todo el más bajo. El grande solo escuchaba. Preguntó una cosa. Mateo pensó en ello. Preguntó si la ventana estaba lo suficientemente limpia. Esas fueron sus palabras. Suficientemente limpia. Y el hombre más bajo dijo que por la mañana lo estaría. Mateo levantó la vista. Ahí fue cuando dijo el nombre Marcos. Dijo que Marcos se había asegurado de que el acceso estuviera actualizado, que la anulación ya estaba cargada. Alejandro sintió que algo frío se movía a través de él que no tenía nada que ver con la lluvia exterior. Una anulación. En los sistemas aeroportuarios, en el lenguaje de la seguridad de la aviación y los protocolos de acceso electrónico, sistemas que la propia Sistemas de Seguridad Cuesta
había ayudado a diseñar e instalar en 4 importantes aeropuertos españoles, incluido este. Una anulación era un código que podía desbloquear el acceso de mantenimiento a los sistemas ambientales y de presión de una pasarela sin activar las alertas de monitoreo estándar. Se necesitaría a alguien que conociera esos sistemas íntimamente para saber que tal vulnerabilidad existía. Se necesitaría a alguien como Marcos. La inspectora Elena Torres llegó 40 minutos después de la llamada, placa en el cinturón. 2 agentes detrás de ella. Tenía 48 años. Era delgada, con el pelo gris corto y la actitud de alguien que había pasado décadas asegurándose de que sus expresiones no revelaran nada. Estrechó la mano de Alejandro sin preámbulos y dijo: «Encontramos un dispositivo en el panel externo del conector de la pasarela en J54. Sofisticado. Temporizado». Miró a Mateo. «¿Su testigo?» «Mi testigo», confirmó Alejandro. Torres acercó una silla frente a Mateo y se sentó. No se impuso. Colocó sus manos planas sobre la mesa y dijo: «Mateo, soy la inspectora Torres. Quiero que sepas que no estás en ningún problema. Lo que hiciste esta mañana fue valiente. Necesito tu ayuda para entender lo que viste. ¿Puedes explicármelo una vez más?» Mateo lo hizo. Su relato fue preciso, consistente y detallado de una manera que sorprendía a las personas que asumían que un niño que dormía en un pasillo de aeropuerto debía ser poco fiable. Recordó el color de la corbata del hombre más bajo. Recordó que el hombre más grande tenía una ligera cojera en el lado derecho. Recordó que el hombre más bajo terminó la conversación mirando su reloj, un gran reloj plateado con una cara cuadrada, y diciendo que todo tenía que estar hecho antes de la primera rotación de personal a las 5 a.m. Torres escuchó sin escribir nada. Tenía un agente detrás de ella haciendo eso. Estaba observando a Mateo. Cuando terminó, dijo: «Eres muy observador». Mateo se encogió de hombros. «Notas cosas cuando nadie te está mirando». Alejandro vio a Torres absorber eso. La vio hacer el pequeño cálculo interno que él ya había hecho. Ese en el que te das cuenta de que estás en presencia de alguien extraordinario que lleva ropa invisible. Su teléfono vibró. Su asistente ejecutiva, Sonia, llamando por tercera vez. Se dirigió a la esquina más alejada de la habitación y respondió: «Alejandro, ¿qué está pasando?» La llamada de la junta se cortó. Nadie ha podido contactar con Marcos y estoy recibiendo alertas del sistema de la terminal que... «¿Dónde está Marcos ahora mismo?», preguntó Alejandro en voz baja. Una pausa. Se suponía que debía estar en la oficina de Barcelona. Voló el jueves por la noche. ¿Por qué? Alejandro miró por la ventana. «No contactes con él. No le digas nada. Solo dime, ¿tenía acceso al manifiesto de vuelo de esta mañana?» Otra pausa. Más larga esta vez. «¿Alejandro?» «Sí, es tu director de operaciones. Tiene acceso a todo». Después de colgar, Alejandro permaneció en la ventana durante un largo momento, viendo la lluvia rayar el cristal. Pensó en una noche hace 4 años cuando Diana estaba enferma, y él había llegado a casa del hospital a medianoche, y encontró a Marcos sentado en los escalones de su entrada con 2 tazas de mal café de gasolinera y absolutamente nada útil que decir. Solo presente, solo allí. Porque eso era lo que hacías por alguien a quien querías. Pensó en el funeral de Diana, donde Marcos había dado el elogio que Alejandro no pudo terminar, su voz quebrándose en medio de una frase sobre su risa. Pero, siguiendo adelante, pensó en la confianza, en lo que construyes en 20 años, en lo que se necesita para destruirlo. Necesitaba estar equivocado sobre Marcos. Se volvió hacia la habitación. Torres había salido para atender una llamada propia. Ramón seguía junto a la puerta. Mateo estaba sentado exactamente donde Alejandro lo había dejado, no en su teléfono porque no tenía uno, no inquieto, solo esperando. Paciente de la manera en que los niños que no tienen nada por qué estar impacientes eventualmente llegan a serlo. Alejandro se sentó frente a él de nuevo. «Llevas aquí 6 semanas», dijo. «Antes de eso?» Mateo miró la mesa. «Estábamos en Valencia, mi madre y yo». «¿Dónde está tu madre ahora?»
Un silencio que decía más de lo que la respuesta iba a decir. Ella se fue hace unos 3 meses. Estaba pasando por un mal momento. Dijo que volvería. ¿Ha llamado? No. Alejandro sostuvo eso. No llenó el silencio con condolencias porque Mateo era demasiado mayor para eso, y ambos lo sabían. ¿Hay alguien más? ¿Familia? Mi abuela en Sevilla. Pero está enferma. Ella no puede. Intentamos eso. ¿Quiénes somos nosotros? Yo y mi madre. Antes de que ella se fuera, Alejandro pensó en Lucía, en casa ahora mismo con su niñera, doña Rosa, que había estado con ellos desde antes de que Diana muriera. Lucía con su mochila, Rosa, y su conejo de peluche y su costumbre de dejar notas en la encimera de la cocina cuando quería decirle algo a Alejandro, pero no quería ponerlo triste. Pensó en lo que se necesitaría para que una niña de 8 años sobreviviera sin nada de ese andamiaje, y mucho menos un niño de 11 años. Podrías no haber dicho nada, dijo Alejandro. Nadie lo habría sabido. Mateo guardó silencio por un momento. Pensé en eso. ¿Qué te hizo decidir decir algo? El chico levantó la vista. Sus ojos eran marrón oscuro y muy directos. Porque hay una niña pequeña que necesita a su padre, dijo simplemente. Y sé cómo es, cuando tu padre no vuelve a casa. La habitación estaba muy tranquila. Alejandro no apartó la mirada, dijo, voy a asegurarme de que estés a salvo. Pase lo que pase después, no vas a volver a ese pasillo. Te lo prometo. Antes de que Mateo pudiera responder, Torres volvió a entrar por la puerta. Su expresión había cambiado. Todavía controlada, pero algo debajo de ella se había agudizado. Miró a Alejandro. Sacamos imágenes de seguridad del aeropuerto de pasillo de mantenimiento. 11:14 p.m. 2 hombres consistentes con la descripción de su testigo. Dejó su tableta sobre la mesa y la giró para que Alejandro pudiera ver el fotograma. El hombre más bajo. ¿Lo reconoce? Alejandro miró la imagen. Su estómago dio un vuelco. El hombre más bajo en el fotograma no era Marcos Rubio. Era alguien que Alejandro conocía igual de bien. Alguien que había estado dentro de su empresa durante 3 años, traído por el propio Marcos, confiado precisamente porque Marcos respondía por él. El director de tecnología de sistemas de seguridad Cuesta, un hombre llamado Daniel Velasco. Daniel Velasco, quien había diseñado los protocolos de acceso al aeropuerto. Daniel Velasco, quien había sido el arquitecto principal en cada contrato de seguridad aeroportuaria que Cuesta había firmado en los últimos 30 meses. Daniel Velasco, quien se había sentado en la cocina de Alejandro hace 6 meses y había ayudado a Lucía con su proyecto de feria de ciencias y bromeó sobre cómo ella iba a ser más inteligente que todos ellos antes de cumplir los 12 años. Alejandro se reclinó. Ese es mi CTO, dijo. Torres asintió lentamente. Lo sabemos. Hemos estado construyendo un expediente sobre Velasco durante 8 semanas. Estábamos a 11 días de una orden judicial. Hizo una pausa. Acabamos de adelantar ese plazo. ¿Cuál es el motivo? Ella lo estudió por un momento, luego dijo, ¿cuánto sabes sobre la oferta de adquisición que Sistemas de Seguridad Cuesta recibió hace 14 meses? Alejandro frunció el ceño. No hubo ninguna. Me habrían notificado. Sí, suponía que debía serlo. Ella pasó la tableta a un documento diferente. Hace 18 meses, una firma de capital riesgo con un respaldo significativo de un conglomerado tecnológico asiático se acercó informalmente a 2 miembros de su equipo ejecutivo sobre una estrategia de adquisición hostil. La oferta dependía de eliminarlo a usted de la empresa permanentemente. Ella dejó que eso aterrizara. Los 2 miembros contactados fueron Daniel Velasco y su directora financiera, una mujer llamada Paula Ceja. Alejandro sintió que el suelo de la conversación desaparecía bajo sus pies. Paula Serra había sido la amiga más cercana de Diana. Había sostenido la mano de Diana en el hospital. Había estado en cada fiesta de cumpleaños, cada obra escolar, cada hito desde que nació Lucía. Era la madrina de Lucía. Paula dijo. Apenas fue una palabra. No creemos que finalmente aceptara cooperar, dijo Torres con cuidado. Pero creemos que ella lo sabía.
Y creemos que hace aproximadamente 8 meses, cuando comenzó a mostrar signos de retirarse del acuerdo, fue amenazada. La amenaza involucraba a su hijo. Hizo una pausa. Paula Serra ha estado operando bajo coerción durante al menos 6 meses. Alejandro. Ella no es la arquitecta de esto, pero es una testigo que aún no se ha presentado. Alejandro se presionó 2 dedos contra el puente de la nariz y respiró a través de él. Pensó en la última vez que había visto a Paula. Hace 2 semanas, una cena en su casa en Pozuelo, la que había comprado cuando terminó su matrimonio. Había estado callada de una manera que no se había registrado del todo en ese momento, una distracción de bajo grado que él había atribuido al estrés laboral y al aniversario de la muerte de Diana, que la golpeaba casi tan fuerte como a él. Pensó en cómo lo había abrazado al despedirse en la puerta y se había aferrado medio segundo más de lo habitual. Ella había estado tratando de decirle algo. «Necesito hablar con ella», dijo Alejandro. «Ya estamos en contacto», dijo Torres. Ella accedió a reunirse esta tarde. Una pausa. Preguntó si usted estaría allí. Las siguientes 3 horas se movieron como una cinta de película, corriendo un poco. Demasiado rápido. El equipo de Torres ejecutó una operación tranquila y coordinada que tocó 4 ciudades simultáneamente. Madrid, donde agentes recogieron al hombre más grande del pasillo de mantenimiento, un excontratista del aeropuerto llamado Gerardo Vega, que resultó tener un extenso historial de trabajos de elusión de seguridad discretos para clientes de alto nivel. Madrid, también, donde un equipo de forenses digitales se movió sobre los servidores internos de sistemas de seguridad Cuesta bajo una orden sellada. Barcelona, donde Velasco fue localizado en una conferencia tecnológica, todavía presentando un panel sobre arquitectura de ciberseguridad, totalmente inconsciente de que la operación de la mañana había fallado. Y Pozuelo, Madrid, donde Paula Serra abrió la puerta de su casa a 2 agentes federales y a una mujer que conocía desde hacía 7 años. Y comenzó a llorar antes de que Torres hubiera dicho una sola palabra. Alejandro estaba en una llamada segura con Ramón y su equipo legal cuando llegó el informe forense de los servidores de Madrid. El equipo había encontrado, enterrado en una partición encriptada en la estación de trabajo de Velasco, una copia completa de los registros médicos privados de Diana Cuesta, documentos legales y una serie de correos electrónicos que nunca habían sido parte de ningún registro público. Diana, 3 años muerta. Todavía de alguna manera en el centro de esto. Alejandro aún no lo entendía, pero algo en el momento de la pregunta anterior de Torres sobre el enfoque de adquisición, hace unos 18 meses se estaba organizando, en una forma que no quería mirar directamente. Pensó en los últimos meses. Diana. El diagnóstico había sido repentino. Estadio 4 descubierto tarde. El tipo de línea de tiempo que colapsa toda tu comprensión de cuánto tiempo asumiste que tenías. Ella lo había manejado con una precisión y claridad que todavía le dolían. Organizando documentos, grabando mensajes de voz para los futuros cumpleaños de Lucía, escribiendo cartas que él todavía no podía abrir, más de una al año, porque más que eso se sentía como gastarla. Ella también había hecho en esas últimas semanas algo que Alejandro solo entendió parcialmente en ese momento. Había contratado a un investigador privado. Le había dicho que estaba relacionado con un asunto inmobiliario antes de casarse. Él no había preguntado más porque ella se estaba muriendo. Y había elegido erróneamente tomar la explicación al pie de la letra. El informe del investigador llegó por mensajero a la oficina del abogado de Alejandro 3 horas después, entregado bajo los términos de una instrucción legal temporizada que Diana había puesto en marcha antes de morir. Lo leyó en la oficina del gerente del aeropuerto, con la lluvia todavía cayendo afuera y Mateo, dormido en la silla de plástico, frente a él. Cabeza inclinada hacia un lado, una mano metida debajo de su mejilla. Diana había descubierto algo 2 años antes de su diagnóstico, una estructura financiera enterrada dentro de los documentos fundacionales de sistemas de seguridad Cuesta. Un acuerdo de capital silencioso que Alejandro nunca había conocido. Redactado en el primer año de la empresa por un bufete de abogados, Marcos había contratado sin el conocimiento de Alejandro.
bajo el acuerdo, una sociedade instrumental controlada por un conjunto de intereses offshore en Gibraltar poseía una participación del 7% en sistemas de seguridad Cuesta, lo suficientemente pequeño como para ser invisible, lo suficientemente grande como para importar enormemente una vez que la empresa alcanzara la valoración que finalmente logró. Diana había rastreado la sociedad instrumental, había identificado a su beneficiario final, Marcos Rubio, no Daniel Velasco, no un conglomerado extranjero. Marcos, que había estado a su lado en el cementerio. Marcos, que había tenido una participación del 7% en su empresa durante 16 años, sin decirle nunca a Alejandro que existía. El enfoque de adquisición hace 18 meses no había sido una acción externa hostil. Había sido una estrategia de salida. Marcos había pasado años cultivando silenciosamente una relación con el consorcio adquirente, posicionándose como el informante que podía entregar acceso a los sistemas, propietarios de sistemas de seguridad Cuesta y contratos gubernamentales supeditados a una cosa: la eliminación de Alejandro. El consorcio no quería una adquisición hostil, querían un traspaso limpio, y necesitaban a Marcos para que eso sucediera. Cuando Velasco había sido contratado hace 3 años, la contratación de Marcos, la elección de Marcos, no fue solo por su experiencia técnica. Velasco era la capa operativa, el mecanismo, la persona que entendía los sistemas del aeropuerto lo suficientemente íntimamente como para construir una falla en ellos que parecería un mal funcionamiento del equipo. Un trágico accidente en la pasarela de una puerta de embarque privada en una mañana lluviosa de viernes cuando Alejandro Cuesta estaba solo y a tiempo, y era completamente predecible. Diana había conocido el peligro. No había conocido la forma completa de él, pero había sabido lo suficiente como para dejar un documento temporizado y sellado en manos de un abogado con instrucciones de liberarlo cuando se cumplieran ciertas condiciones. La condición era simple. Si Alejandro alguna vez contactaba al abogado desde una instalación federal o bajo presencia policial, el documento se liberaría inmediatamente. Ella había pensado en todo, incluso desde donde estuviera, había tratado de protegerlo. Alejandro dejó el documento, presionó sus manos planas sobre la mesa y respiró. Pensó en 20 años de amistad, los 20 años reales, los anteriores a la traición, los años en que Marcos había sido la persona que aparecía en los escalones de la entrada con mal café y sin palabras útiles. Trató de sostener ambas cosas a la vez: el dolor de lo que había sido real y el hecho frío de lo que había sido, enterrado debajo de él. No pudo hacerlo. Todavía no. Más tarde tendría que hacerlo. Por ahora simplemente respiró. Mateo se movió en la silla. Parpadeó. Se orientó. Recordó dónde estaba. Miró a Alejandro al otro lado de la mesa con esos ojos demasiado viejos y dijo: ¿Estás bien? No, dijo Alejandro honestamente. Mateo asintió como si esa fuera la respuesta correcta. Alguien en quien confié durante mucho tiempo. No era quien yo pensaba que era, dijo Alejandro. Mateo guardó silencio por un momento. Luego: ¿eso hace que todo lo que sabías sobre él sea falso? Alejandro pensó en ello. No lo sé, tal vez no todo. Mi padre solía llevarme a pescar, dijo Mateo. Cada verano conducíamos 2 horas hasta este embalse en Extremadura y nos sentábamos allí todo el día y no pescábamos nada, y él contaba estos chistes estúpidos que no tenían gracia. Hizo una pausa. Se fue cuando yo tenía 7 años, pero todavía pienso en el embalse. ¿Eso te enfada? A veces, un latido, pero sobre todo me hace extrañar el embalse. Se sentaron en silencio por un rato. Fuera de la ventana, la lluvia finalmente había cesado. Una línea de luz pálida comenzaba a mostrarse a lo largo del borde oriental de las nubes, delgada y tentativa. La forma en que la luz del invierno siempre parecía llegar disculpándose. La llamada de Torres llegó a las 2:14 de la tarde. Marcos Rubio había sido localizado en su hotel de Madrid. Aún no se le había acercado nadie, pero había agentes en el vestíbulo
y el edificio estaba bajo vigilancia. Ella quería a Alejandro en una videollamada, segura antes de que se movieran. Alejandro miró a Mateo. «Necesito hacer una llamada. ¿Puedes quedarte aquí?» Mateo dijo que sí. En la habitación contigua, en un portátil que uno de los agentes de Torres había configurado, Alejandro vio la transmisión segura. Vio a los agentes moverse por el vestíbulo del hotel con la eficiencia silenciosa de personas que habían ensayado una versión de este momento muchas veces. Vio las puertas del ascensor abrirse en el piso 14. Vio la puerta de la habitación 1407 abrirse y vio Marcos Rubio retroceder desde el umbral con una expresión que Alejandro nunca había visto en su rostro antes. No sorpresa, no ira, ni siquiera miedo, resignación. La expresión de alguien que ha estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y le acaban de decir que finalmente puede dejarlo. Alejandro miró. No habló. Mantuvo su rostro quieto. Marcos fue puesto bajo custodia policial a las 2:27. Velasco fue arrestado en Barcelona a las 2:41. Gerardo Vega ya había sido procesado. El equipo forense en Madrid había extraído suficiente material para construir un caso que Torres describió cuando llamó a Alejandro después como sólido. Paula Serra dio una declaración completa. Ella había sabido durante 8 meses que algo se avecinaba, y durante 6 de esos meses había estado viviendo bajo el terror de una amenaza contra su hijo. No había podido encontrar una salida que se sintiera segura hasta la mañana en que ocurrió el bloqueo, cuando los agentes de Torres habían aparecido en su puerta y le mostraron que la situación ya había abierto sin ella, que ya no estaba sola dentro de ella. Había hablado durante 4 horas. Su abogado ya estaba en contacto con el fiscal sobre un acuerdo de cooperación. Cuando terminó, Alejandro se sentó durante mucho tiempo en la oficina del gerente del aeropuerto, que ya no se sentía temporal, que de alguna manera se había convertido en la habitación donde su vida se había reorganizado, y se permitió quedarse quieto. Luego cogió su teléfono personal y llamó a doña Rosa. Lucía respondió antes de que terminara el primer tono. «Papá. Hola, bicho. ¿Estás bien?» Doña Rosa dijo que tu vuelo se canceló. «Estoy bien». Él se apretó los dedos contra los ojos. «Estoy muy, muy bien». ¿Pasó algo malo? Pensó en cómo responder a eso. Algo casi pasó, dijo. Pero no pasó. Porque alguien muy valiente se aseguró de ello. Una pausa. Luego, con la franqueza asombrosa de una niña de 8 años. «¿Fuiste tú?» «No», dijo. «No fui yo». Podía oírla pensando en esto. «¿La persona valiente está bien?» «Él está aquí conmigo. Se llama Mateo». «¿Es simpático?» Alejandro miró a través de la puerta al chico que seguía sentado en la silla de plástico examinando la manga de su chaqueta demasiado grande con el tipo de atención cuidadosa y contenida que las personas desarrollan cuando pasan mucho tiempo solas. «Es una de las mejores personas que he conocido», dijo Alejandro. Esa noche, Alejandro hizo 3 llamadas. La primera fue a su abogado, quien inició una investigación de bienestar juvenil de emergencia sobre el estado legal de Mateo. Los resultados llegaron en 2 horas. Mateo no estaba bajo la tutela de ninguna agencia, técnicamente invisible para el sistema, que es como había permanecido en el aeropuerto durante 6 semanas sin desencadenar una intervención formal. La segunda llamada fue a un investigador privado que había utilizado antes. No para nada relacionado con la conspiración, sino para un asunto personal. Le dio al hombre un nombre, una ciudad y una descripción. Dijo que necesitaba una ubicación y un control de bienestar, y que el tiempo era un factor. La tercera llamada fue a doña Rosa, quien escuchó lo que necesitaba. Dijo que sí, sin dudarlo, y le dijo que la habitación de invitados estaría lista para cuando llegaran. No tomó un avión. Condujo. 4 horas con Mateo en el asiento del pasajero del Audi, 7 que Ramón había organizado, carreteras despejadas por la lluvia, el campo y abierto de Castilla-La Mancha desenrollándose en los faros. Durante la primera hora, Mateo apenas habló. Mantuvo su chaqueta rota cerrada en el cuello y observó la carretera de la forma en que alguien observa algo en lo que no confía completamente para que se quede quieto. Luego, alrededor de la segunda hora, en algún lugar pasando Toledo, dijo:
¿A dónde vamos? A mi casa, dijo Alejandro. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que necesites. Mateo se volvió hacia la carretera. La gente dice cosas así, dijo con cuidado. Lo sé. Por lo general, no lo dicen en serio del todo. Lo sé, también. Alejandro mantuvo la vista en la autopista. Yo lo digo en serio del todo. Silencio. Un largo kilómetro. Luego, vale. Llegaron a casa a las 11:30. La casa estaba iluminada desde dentro, cálida a través de las ventanas en la exclusiva urbanización de La Moraleja. Doña Rosa abrió la puerta principal antes de que llegaran al porche, y detrás de ella, apareciendo desde el pasillo en pijama con conejos estampados, no Cosmo, Cosmo, estaba arriba, estaba Lucía. Ella miró a Mateo. Él la miró a ella. Ella dijo, «Papá dijo que eras valiente». Mateo cambió su peso. No realmente. Él no dice eso de cualquiera. Ella lo consideró por un momento con la mirada, seria y evaluadora, que había heredado de Diana, y que Alejandro encontraba simultáneamente devastadora y magnífica. Luego dijo, «¿Tienes hambre?» Doña Rosa hizo sopa. Algo en la cara de Mateo hizo algo complicado y luego se asentó. «Sí», dijo, «tengo bastante hambre». Comieron en la mesa de la cocina, los cuatro, sopa y pan, y un plato de manzanas, en rodajas que Lucía había arreglado ella misma en un patrón de abanico, deliberado, porque era particular sobre ese tipo de cosas. Mateo comió con cuidado al principio. La contención de alguien que había aprendido a no tomar demasiado o moverse demasiado rápido en cocinas desconocidas. Pero Lucía le preguntó cuál era su asignatura favorita, y él dijo matemáticas, y ella dijo que odiaba las matemáticas, y él dijo que eso era solo porque nadie se lo había explicado bien todavía, y ella dijo que le gustaría que él lo intentara, y al final de la comida, él estaba usando rodajas de manzana para demostrar fracciones. Y ella se estaba riendo, y algo en la habitación había cambiado permanentemente. Después de que Lucía estuvo en la cama, Mateo se paró en la puerta de la habitación de invitados, sábanas limpias, lámpara en la mesita de noche, una pila de libros que Alejandro le había pedido a doña Rosa que sacara de los estantes, y la miró durante un largo momento. «Es tuya», dijo Alejandro. «No temporal, tuya». El chico lo miró. «Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente». Alejandro se apoyó en el marco de la puerta. «Sé que pasaste 6 semanas durmiendo sobre hormigón, y aún así elegiste decir algo cuando no tenías que hacerlo. Sé que recuerdas detalles que investigadores entrenados pasaron por alto. Sé que le dijiste a mi hija que simplemente no había tenido el maestro adecuado para las matemáticas, todavía en lugar de decirle que estaba equivocada, lo cual era técnicamente más preciso, pero no la habría hecho sentir bien». Hizo una pausa. «Sé qué tipo de persona hace esas cosas». Mateo guardó silencio. «A mi esposa le hubieras caído bien», dijo Alejandro. «Ella era buena viendo a la gente. Un latido. Ella hubiera querido que yo hiciera esto». La llamada del investigador llegó a las 7 de la mañana siguiente. La madre de Mateo, Cristina, estaba en un centro de rehabilitación en Guadalajara. Había estado allí durante 11 semanas voluntariamente después de una crisis que había llevado al borde de algo de lo que se había apartado justo a tiempo. Había perdido su teléfono. No tenía forma de contactar a Mateo. Había estado pidiendo al centro que la ayudara a encontrarlo durante semanas sin éxito, porque Mateo no había estado en el sistema. Alejandro condujo hasta Guadalajara esa tarde con Mateo en el asiento del pasajero. Esperó en el aparcamiento del centro mientras Mateo entraba. No entró, porque no era su momento. Se sentó en el coche, con la ventana entreabierta y el débil sol de invierno en el parabrisas, y pensó en Diana, en el informe del investigador que le había dejado, en las cosas que la gente hace en secreto para proteger a las personas que aman, y las cosas que la gente hace en secreto para traicionarlas, y cuánto importaba cuál elegías. Mateo estuvo dentro durante 45 minutos. Cuando salió, sus ojos estaban rojos, sostenía la mano de su madre. Ella estaba delgada y cuidadosa sobre sus pies, envuelta en un abrigo proporcionado por el centro
que era un poco demasiado o grande. Ella miró a Alejandro con una expresión que él reconoció. La aterradora combinación de gratitud y vergüenza que surge cuando alguien que no conoces te ha visto en tu peor momento y ha elegido no apartar la mirada. Alejandro salió del coche. Extendió su mano. Cristina, soy Alejandro. Ella la estrechó. Su mano temblaba ligeramente. Mateo me contó lo que pasó, dijo. En el aeropuerto. Él me salvó la vida, dijo Alejandro simplemente. Ella miró a su hijo. Algo se movió por su rostro que no tenía nombre. Él siempre ha sido valiente, dijo. Sacó eso de alguna parte. Él los ayudó a volver al coche. En el viaje de regreso a Madrid, Mateo se durmió en el asiento trasero. Realmente dormido, el sueño profundo y sin vigilancia de alguien que finalmente ha dejado algo pesado. Y Cristina se sentó en el frente con las manos juntas en el regazo, observando la carretera con la atención cuidadosa de alguien que está tratando de aprender a confiar en el movimiento hacia adelante nuevamente. No quiero caridad, dijo en voz baja. En algún punto pasando Alcalá de Henares. No estoy ofreciendo caridad, dijo Alejandro. ¿Qué estás ofreciendo? Él pensó en cómo decirlo con precisión. Una transición, una real. Lo que necesites para estabilizarte. Vivienda, atención médica, un trabajo si quieres, uno. Mi empresa tiene una división de gestión de instalaciones. Siempre buscan personas organizadas y detallistas. Y tengo la impresión de que el detalle organizativo viene de familia. Él la miró. No se te regalará. Te ganarás todo. Pero la puerta no se cerrará antes de que tengas la oportunidad de atravesarla. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Alejandro mantuvo la vista en la autopista. Pensó en la carta de Diana. Pensó en un niño durmiendo en un pasillo del aeropuerto durante 6 semanas, notando todo, esperando el momento adecuado para decir algo que el mundo entero le había enseñado que nadie escucharía. Pensó en lo que significa pagar una deuda que no se puede medir con precisión, porque su hijo miró a un extraño y decidió que una niña pequeña merecía a su padre. Dijo, no sé cómo ponerle un número a eso, así que no voy a intentarlo. El caso judicial contra Marcos Rubio, Daniel Velasco y el consorcio adquirente se movió rápidamente. El abogado de Marcos presentó una declaración de culpabilidad 12 semanas después a cambio de una sentencia reducida y una cooperación total con la investigación más amplia sobre las actividades del consorcio en empresas españolas y europeas. Le envió una carta a Alejandro a través del abogado. Alejandro la leyó una vez y la guardó. No estaba listo para eso todavía. Pensó que podría estarlo eventualmente. Velasco impugnó todo y perdió. El acuerdo de cooperación de Paula Serra se finalizó. Ella renunció a su cargo en sistemas de seguridad Cuesta, pero permaneció en la vida de Lucía, porque esa era una categoría separada de relación. Y Alejandro fue cuidadoso con esa distinción. También tuvo cuidado de asegurarse de que Lucía entendiera, en términos apropiados para su edad, que las personas que cometen errores no siempre son las mismas que las personas que no te quieren. Lucía, de la manera en que a veces lo hacen los niños de 8 años, pareció entender esto más naturalmente que él. La brecha en el liderazgo de sistemas de seguridad Cuesta fue significativa. Alejandro lo tomó como una oportunidad para reconstruir la estructura ejecutiva, desde cero, con un marco de transparencia que eliminó el tipo de acuerdos de capital silencioso que habían sido enterrados en los documentos fundacionales de la empresa. Su abogado ayudó a diseñar una estructura de gobierno que luego dio a una fundación pública para su uso por otras empresas. No hizo un anuncio de prensa al respecto. Simplemente lo hizo. El trabajo de contrato de sistemas de seguridad Cuesta en los sistemas aeroportuarios se suspendió temporalmente en espera de una auditoría interna, completa, que Alejandro financió personalmente e hizo completamente pública. 3 aeropuertos utilizaron el informe resultante para mejorar sus propios protocolos. Tampoco hizo un anuncio de prensa sobre eso. Mateo se inscribió en la escuela en enero, un buen colegio concertado en el norte de Madrid, a 15 minutos de la casa de Alejandro, donde su nueva maestra era una mujer que había pasado 20 años asegurándose de que sus estudiantes
entendieran que ser inteligente no era lo mismo que tener suerte, y que tener mala suerte no era lo mismo que ser estúpido. Ella identificó la habilidad matemática de Mateo en la primera semana y lo recomendó para un programa acelerado. Lo empezó en febrero. También empezó a enseñarle fracciones a Lucía. Ella mejoró. Él era paciente de la manera en que solo las personas que han tenido que explicarse a un mundo incrédulo aprenden a ser pacientes. Ella le dijo que él era mejor maestro que su verdadero maestro de matemáticas. Él le dijo que esa era una barra baja. Ella le tiró una almohada. Él se agachó. Alejandro vio esto desde la puerta de la cocina, un martes por la tarde en marzo, y sintió algo que no había sentido en 3 años. No felicidad exactamente, que él entendía que era una palabra demasiado simple, sino la sensación específica de una casa que está habitada por más vida de la que solía albergar, de habitaciones que son más ruidosas y más complicadas y más reales. Cristina completó el programa de rehabilitación en abril. Se mudó a un apartamento en Alcobendas, a 20 minutos de Mateo, con un depósito que Alejandro había proporcionado como un préstamo documentado con términos en los que ella había insistido, y él había honrado. Comenzó a trabajar en la división de instalaciones de sistemas de seguridad Cuesta en mayo. Ella era, informó su supervisor, meticulosa, confiable, y tenía un don para notar problemas antes de que se volvieran costosos. Alejandro no se sorprendió. En junio, el último viernes del mes, condujo hasta el aeropuerto solo por primera vez desde enero. Tenía un vuelo a Barcelona, una reserva permanente. La misma puerta, la misma hora de salida. Había considerado cambiarlo. Había decidido no hacerlo. No iba a dejar que las decisiones de otra persona reorganizaran la geografía de su vida ordinaria más de lo que ya lo habían hecho. Tomó café en el carrito cerca del kiosco de la Terminal 4. Hizo su llamada a la junta directiva a las 7:45. Embarcó a las 8:10 y se sentó en el mismo asiento, en el que siempre se sentaba, y vio la pista desenrollarse debajo de él mientras el avión se elevaba y la ciudad caía debajo y las nubes tomaban todo. No pensó en Marcos. Lo haría más tarde, de la manera en que vuelves a una cicatriz que ha sanado en su mayoría, no porque duela, sino porque es parte del mapa de ti ahora. Pensó en Diana, pensó en la carta sellada, el investigador privado, el amor cuidadoso de una mujer que había mirado algo aterrador y había encontrado una manera de proteger a las personas que no estaría allí para proteger ella misma. Pensó en cuánto todavía no sabía sobre la persona que más había amado y cómo ese misterio se sentía menos como una pérdida ahora y más como un regalo. La comprensión de que nunca conoces completamente a alguien, que siempre hay más profundidad de la que puedes alcanzar en el tiempo que tienes, y que esto no es un fracaso de la intimidad, sino un testimonio de ella. Pensó en Mateo, el chico que había sido invisible para 10.000 personas corriendo por una terminal en su camino a otro lugar. El chico que había dormido sobre hormigón y aprendido a leer la geometría de los espacios donde nadie miraba. El chico que había llevado una pieza de información durante toda una noche y toda una mañana aterrorizado, seguro de que no le creerían, y había tendido la mano de todos modos. Quien había agarrado la manga de un extraño y había dicho 5 palabras que cambiaron todo. Por favor, no suba a ese avión. Alejandro miró por la ventana a la nada blanca de las nubes y pensó en lo que costaba hablar cuando el mundo te ha dado todas las razones para creer que nadie está escuchando. Pensó en el coraje, no el tipo cinematográfico, no el tipo que se ve bien desde la distancia, sino el tipo real, el tipo que es silencioso y asustado y hace la cosa de todos modos, porque una niña pequeña merece a su padre, y ese hecho es simplemente más grande que el miedo. Pensó en lo que le había dicho a Lucía por teléfono esa primera tarde cuando ella había preguntado si la persona valiente era él. No, no fui yo. Lo había dicho como una respuesta. Mirando por la ventana ahora, viendo las nubes pasar debajo de él como el movimiento, sin prisa de algo que no tiene ningún lugar, urgente donde estar,
entendió que también era un comienzo. El comienzo de una forma diferente de entender lo que significa la seguridad, lo que significa la fuerza, lo que significa construir algo que valga la pena y proteger. El valor de su empresa se medía en miles de millones. El valor de su vida se medía en algo completamente diferente. Se medía en un martes por la tarde en marzo, con una almohada navegando por el aire de la cocina. Se medía en sopa a medianoche y fracciones de rodajas de manzana. Se medía en el sonido de una casa que alberga más vida de la que solía. Se medía en un niño al que le habían quitado todo, y aún así eligió, en una puerta lluviosa del aeropuerto, devolverle la vida a otra persona. Alejandro Cuesta había construido una de las empresas de ciberseguridad más grandes de España, pero lo mejor que había protegido nunca no era un sistema o un contrato o un algoritmo propietario. Era una familia. Y había hecho falta un niño invisible para mostrarle lo grande que podía ser esa palabra